Tiene que ir a su casa, si tiene que ir a su trabajo, a su universidad, a su colegio, a su lugar de trabajo, lo puede hacer. Tenemos varios reportes en diferentes lugares del país en este momento que nos están asegurando, señora, que las vías se están abriendo. Así que, por favor, si puede, regrese a su lugar de trabajo, regrese a su universidad, regrese a su colegio. Le vamos a estar contando absolutamente cómo se está moviendo esto. Y a esta hora tenemos a uno de los protagonistas, muy importante. Está con nosotros el ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Ricardo Bonilla. Señor ministro, gracias por estar con nosotros a esta hora en RCN, por estar con nosotros a esta hora en la FM. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos Vélez, y un saludo a la mesa de trabajo de la FM. Señor ministro, ¿está contento con lo logrado? Muy contento, muy satisfecho. Fueron 3 días intensos. Hablamos con todas las bases camioneras, con todas las dificultades de este tipo de charlas, y al final logramos convencer que era necesario descongelar el precio del diésel y empezar un trabajo intenso para resolver los problemas estructurales que tiene el sector. Entonces todo esto fue lo que se logró y ahora empieza el trabajo de verdad, cómo reformulamos al sector del transporte. Señor ministro, ¿qué va a pasar con la otra porción de los 800 pesos? Porque está claro que 800 pesos se subirán hasta el final del año y después ¿va a haber otros incrementos o no? Por ahora están esos 800 pesos este año. Sí. Y el año entrante, con el desarrollo de las mesas de trabajo, se estará evaluando bajo qué condiciones podemos presentar otro tipo de ajustes. Señor ministro, ¿cuál es la mayor lección que le queda a usted y que le queda al gobierno después de este momento que se vivió tan álgido en Colombia? Pues nos habíamos sentado a conversar con los que decían representar al gremio, y aquí lo que se hicieron presentes fueron personas que decían que nadie los representaba, y con quienes estaban haciendo de verdad el paro eran esos que nadie representaba, y con ellos fue que llegamos al acuerdo. Entonces aquí es importante entender con quién es que uno está conversando para saber hasta dónde son representativos o no. Pero esto es importante porque de alguna manera, señor ministro, va en contravía de lo que el propio presidente había dicho durante varios días, y era que los que estaban parando el país eran los altos empresarios del transporte. Pero ustedes, como nos los dice, se sientan y hablan con los transportadores de verdad, con la gente, con el que tiene su mulita y tal, y logran destrabar el paro. ¿No es eso contradictorio, señor ministro? En realidad era una interpretación también de quienes podían estar detrás del paro, porque generalmente este tipo de paros se negociaban a puerta cerrada, y lo que nosotros hicimos fue negociar a puerta abierta y con toda la visibilidad del mundo, en donde habían 100 personas allí presenciales, más de 1.000 conectadas por internet, pero más de 4.000 conectadas por otro tipo de redes sociales, de tal manera que todo lo que estaba pasando en los distintos sitios de bloqueo, ellos estaban conectados con esta negociación. Entonces estaban enterados al momento de que estaba sucediendo, si se iba a romper, si llegábamos a un acuerdo, y participaron en las decisiones. Yo vi en la pantalla muchas intervenciones desde distintos sitios de bloqueo en donde ellos expresaban su opinión. Señor ministro, acabamos de hablar con uno de los jefes de los transportadores, de los voceros, y nos decía que ellos en el fondo se sintieron siempre engañados por un gobierno que les había prometido no subir los precios de los combustibles y que termina haciéndolo. ¿Ustedes le mintieron a esta gente para hacerse elegir? No, nosotros no le mentimos. Lo que pasa es que nosotros nos encontramos con un hueco fiscal enorme, que es el subsidio, que es el déficit de Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, en el cual eso se suponía al comienzo, cuando llegamos al gobierno, que eso es una deuda contable que no era real, pero cuando fuimos pasando los días nos dimos cuenta que eso no era cierto, que era una deuda real, y que el ministro de Hacienda de Restrepo nos había dejado con el cuento de que eso se cubría con el presupuesto, y por eso dice él que lo dejó arreglado, pero nos tocó pagar el año pasado más de 22 billones de pesos de deuda del año 22, y este año estamos pagando 20 billones del déficit del 23. El año entrante tendremos que pagar 10 billones del déficit de este año.
Señor ministro, lo saluda Fernando Quijano. Recalculemos un poco dos cosas que ha venido diciendo en los últimos 4 días. La primera, ministro, es que usted dijo que la carga inflacionaria de estos días de paro podrían llevar la inflación, la variación de precios al 5,5 al final del año. Luego el acuerdo se mantiene en esa cifra o cambia. Y lo otro es que usted decía que 1 billón de pesos costaba mantener el galón de combustible ACPM o diésel digamos, por mantener el precio congelado. Estas dos cifras económicas, ¿cómo las recalcula? Pues yo diría que sí tuvimos un impacto duro en la inflación en estos días, en términos de que se redujo el abastecimiento de alimentos, sobre todo cebolla y otros productos no llegaron a las plazas a las centrales de abastos y los precios subieron, pero tan pronto se tuvo esta noticia, se destrabaron los camiones que traían alimentos y hoy están llegando masivamente a Corabastos y se va a normalizar el abastecimiento del país, de tal manera que lo que subió en estos 4 días, seguramente vamos a tener precios normalizados en el resto del mes y podemos pensar que la meta de 5,5 de inflación del año se va a mantener. En el otro lado, el tema de ya los subsidios, pues efectivamente esperábamos recuperar una plata mayor a la que se va a recuperar, pero rompimos el mito de que el precio del diésel no se podía descongelar. Es que lleva 56 meses congelado. Y lo que hemos logrado aquí es que se descongela y que podemos mirar en el año 25 cómo sería la senda para ir ajustando de acuerdo a las condiciones en que se dé los cambios estructurales del sector de transporte. Ministro, buenos días. Obviamente una de las críticas al gobierno en todo esto es que prometió no subir el diésel y que ahora lo está subiendo. Veo que a esta hora al respecto trina el presidente y dice ni siquiera en campaña sabíamos ni nosotros ni ningún colombiano que no fueran los gobernantes del entonces, obviamente refiriéndose al gobierno Duque, que nos estaban dejando un hueco creciente de deuda en Ecopetrol que ya llegaba a 50 billones de pesos por congelar el precio de los combustibles fósiles de 2019. ¿Es verdad esto? Es decir, ¿ustedes no sabían un poco a lo que se estaban enfrentando? ¿Cuál era la situación de los combustibles, de Ecopetrol? ¿No llegaron a enterarse cuando llegaron al gobierno? Pues realmente llegamos a enterarnos en el gobierno porque todo había sido mimetizado en el presupuesto y el ministro decía que eso todo estaba resuelto y dijimos, ¿cómo es esto que todo está resuelto si los precios están congelados? La inflación subió hasta el 13.34, pero no incluía combustibles y nosotros teníamos que empezar primero a buscar cerrar la brecha y segundo a que no se nos disparara la inflación. Esos son los dos temas que hemos venido trabajando en estos 2 años. La inflación la tenemos controlada y la brecha la estamos cerrando. Todavía falta para cerrarla todo lo que fue parte por ajustar del diésel. Sí, señor ministro, y justamente en ese sentido, ustedes hicieron unos cálculos para cerrar esa brecha y ese hueco al Fondo de Estabilización a Ecopetrol de unos 6.000 pesos al inicio de todo esto de aumento a la CPM. Luego dijeron 1.900 en el mediano plazo y ahora dicen 800 pesos en el mediano plazo. ¿Y eso qué representa para el hueco del fondo? ¿Y cómo van a hacer entonces para que las cuentas les cuadren si lo que necesitaban era 6.000 pesos de aumento? Sí, pero más o menos es el mismo tema de cómo empezamos a cerrar gasolina. Gasolina la cerramos en 15 meses, en ajustes mensuales. La discusión con los transportadores era que no podíamos hacer lo mismo que gasolina porque ellos tenían que ajustar fletes y no lo podían hacer todos los meses. Por eso se planteó hacer 3 ajustes de 1.900 y algo parecido para lo siguiente. Y en este momento lo que hemos acordado es que sí se pueden hacer ajustes más pequeños, que ellos van ajustándose en los fletes y entonces le dimos más gradualidad y vamos a mirar en el 25 cómo se procede. Ministro, buenos días, lo saluda William Calderón. ¿Qué cálculos hay? ¿Cuánto cuesta este arreglo de estos 14 puntos? Este arreglo, pues en términos de la parte fiscal, esperamos recibir 1.600.000 este año para reducir la brecha, solo vamos a recibir 600.000.
y esto lo tenemos que ir ajustando en el tiempo para cerrar la brecha, ya no en tres ajustes, sino probablemente unos 10 o 15 ajustes como se hizo con gasolina, hasta que terminemos de cerrar el hueco. Eso por ese lado. Y por el otro, todos los cálculos de los distintos puntos que se negociaron son relaciones entre particulares. Lo que sí es cierto es que tenemos que hacer que el Estado pueda ser un buen árbitro de todas estas diferencias. Ministro, lo saluda Juan Carlos Iragorri. ¿Cuánto perdió la economía colombiana en este paro y cuál fue el sector más perjudicado? Pues los cálculos los hicieron por allá en la República y otros diarios, de que podía estarse perdiendo 200.000 millones diarios. Esto duró 4 días. Hoy se normaliza y digamos que el represamiento que había de la provisión de alimentos en las centrales de abastos hoy empezó a tener un mayor flujo, porque los camiones quedaron destrabados al romperse los bloqueos. Fluyeron rápidamente hacia los centrales de abastos. Entonces, lo que haya subido de precios estos 4 días, los alimentos seguramente van a volver a bajar en los próximos días. Señor ministro, en el Congreso de Empresarios de la ANDI, los 80 años, brilla por su ausencia el gobierno, los ministros obviamente estaban negociando todo el tema del paro con los camioneros. ¿Usted vendrá hoy, viernes, a la clausura en la ANDI? Los empresarios, por supuesto, están esperando algún miembro del gobierno. ¿Vendrá hoy a la ANDI a Medellín? La verdad, yo tuve que hacer la inauguración virtual, porque estuvimos aquí negociando hasta tarde el día miércoles. Era imposible ya viajar, porque yo hablaba a las 8 de la mañana en Medellín, de tal manera que llegué al acuerdo con Brisbane Masters de que lo hacía virtual, y lo hice desde mi oficina. Y hoy no tengo previsto que voy a viajar, pero seguramente los ministros que están programados para hoy sí se van a desplazar. Pues señor ministro Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y de Crédito Público, felicidades por este acuerdo, porque la verdad es lo que más le conviene a los colombianos, que las calles no estén paradas y que todo se reactive y que tengamos un remate de año positivo económicamente. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy amable, muy gentil. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Buen día, ministro. 7 de la mañana, 18 minutos, 7:18. Las palabras del señor ministro, evidentemente agotado, pero celebrando un acuerdo que hicieron en una noche y que, bueno, reactiva el país, lo vuelve a poner en la esperanza de que el remate de fin de año, profesor, sea algo positivo. Sabe, Luis Carlos, que yo puedo dividir el tema en dos. Uno, que la gran mentira sigue vigente, digamos, la gran mentira política, que se prometen unas cosas en campaña, la gente vota masivamente y luego esas cosas no se cumplen. Pero lo otro, la responsabilidad fiscal. La verdad es que lograr que después de 60 meses, durante una década casi, este precio del combustible congelado con alto daño para las finanzas nacionales, me parece un gran avance. Que después de 60 meses lograran que el tema se desentrabara y que le suben 400 ahora y 400 a partir del 1 de enero, y seguramente van a acordar ajustes escalonados el otro año, es un buen avance para la economía. Ahora, el tema político, pues sí, obviamente las protestas son totalmente diferentes, no son protestas con primera línea incluida. Pero en el tema político, Luis Carlos, el gobierno insiste en dividir al sector de transportadores, que como en cualquier sector, evidentemente, pues ahí no hay una masa homogénea de representantes. Hay unos dueños, hay otros pequeños transportadores, hay otros empresarios medianos, pero obviamente todos tienen intereses, y pues los intereses terminan representando al país, porque pues es que todos trabajan en Colombia. El discurso del presidente sobre este paro fue tremendamente divisorio
salió, lo que hizo fue siempre deslegitimar porque uno de los representantes se reunía con María Fernanda Cavallo, porque entonces había tenido fotos con no sé quién y porque entonces era un grande transportador y no tenía derecho a exigir la protesta y que no subieran el precio de la CPM, y un poco es el mismo tono del ministro de Hacienda. El gobierno tiene que entender que es que con los grandes empresarios y con los empresarios en general también tienen que lograr acuerdos, porque es que el país está compuesto por pequeños, medianos y grandes empresarios. Por además, los grandes empresarios tienen un montón de pequeños conductores y de personas que viven de ese sueldo y que mantienen una familia con ese sueldo, y los grandes empresarios pues no son opresores ni nada por el estilo, están trabajando y están defendiendo una empresa legítima que presta un servicio legítimo en el país. Me queda claro, Darcy. A ver, William, sí, señor. No, iba a decir que va en contravía también, Luis Carlos, de lo que dijo el presidente en esa famosa alocución delirante de Pegasus, de que esto era un paro empresarial y con intereses políticos. El ministro dice, negociamos con el sector transportador, con el pequeño camionero, con la gente de base. Entonces, ¿era paro empresarial o era un paro real de camioneros? Me queda claro, doña Darcy, que los transportadores levantan esto no porque hayan llegado a un buen acuerdo con el gobierno. Levantan esto porque creo que, como dicen los abogados, suficiente ilustración. Y la ilustración es que el gobierno les mintió. Y la ilustración es que no se puede confiar en el gobierno. Para mí, esa es la gran lección de los transportadores. Y tratan de, ¿cómo es que dicen? Del ahogado el sombrero. De salvar un poco, ¿no? Algo que era evidente que iba a pasar, y era que les iban a subir el precio del diésel. Llegan a un acuerdo con la mitad. Estamos en octubre. Cualquiera que tiene una empresa sabe que en 2 meses esto no se soluciona. Sabe que si le suben 800 pesos, igual te mataron económicamente. Así te maten a pedacitos o te maten del todo, te están matando. Pero los transportadores aceptan eso. Y yo creo en gran parte porque saben que no le pueden hacer daño a la gente y al país. Pero para ellos está claro que pues les mintieron, y que los mentirosos son los mentirosos, y que no se puede confiar en los mentirosos, Darcy. Le cambio esa frase porque más vale un mal arreglo que un buen pleito. Lo que pasa es que también los mismos transportadores sufrían con la extensión de este paro. Es que ellos son los que llevan todas las remesas y además transportan los alimentos que se les están dañando y los están botando en las carreteras, la leche, los animalitos que se están muriendo también en medio de las carreteras. Entonces también ellos mismos estaban sufriendo con este paro, no solamente el resto de los colombianos. Entonces, bueno, pues como que deciden llegar a un arreglo que no es, como dicen ellos, la odisea, porque finalmente sí les van a subir en algo el diésel, pero pues es un buen término medio y por lo menos no siguen ellos también perdiendo. Ellos pierden y el tema es que también era una contradicción que ellos estuvieran acudiendo a un evento como los bloqueos que tanto criticaron en el pasado, en el estallido social. Ellos fueron los primeros que salieron a criticar los bloqueos, y ahora acudir a ellos pues no era tan coherente. 7:24, estamos en vivo en YouTube, estamos en vivo en nuestra tele, usted puede ver la radio en televisión. 7:24.